Estamos felices de poder compartir junto con todo nuestro equipo de trabajo de misión este seminario que hemos titulado Metamorfosis, transforma tu vida y tu iglesia. En este seminario queremos que veas cómo Dios quiere transformar primero tu vida y luego la vida de tu iglesia. La palabra que el apóstol Pablo usa para hablar de transformación en la vida de un cristiano es metamorfosis. Y metamorfosis significa cambio o transformación de una cosa en otra y que afecta no solo su forma externa, sino también sus funciones y su forma de vida. Albert Einstein fue quien, al descubrir algunos de los grandes misterios del universo, se dio cuenta de la necesidad de una metamorfosis mental. Einstein dijo: quiero pensar los pensamientos de Dios tras de Él, pues todo lo demás son detalles. A pesar de que él no llegó a ser cristiano, esta mente privilegiada estaba reconociendo lo que Isaías había aprendido 2500 años antes, que es que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, ni los caminos de Dios parecidos a los nuestros. Esto se encuentra en Isaías 55:8 y muestra con claridad que nosotros debemos renovar nuestra mente hacia los pensamientos de Dios. 7 veces habla la Biblia de transformación, comenzando en el libro de Job, cuando se lee: el Dios atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, Job 36:27. La mano del Señor está en todos los procesos naturales, desarrollando continuamente transformación. También Dios utiliza la transformación para intervenir en la historia de la humanidad y de su pueblo. Pregunta el profeta Isaías: ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Isaías 55:10 recuerda que en aquellas ocasiones en que liberó a su pueblo del dominio egipcio, abriendo el Mar Rojo milagrosamente, Dios estaba utilizando también su capacidad de transformar. Dios tiene la capacidad de transformar. Y el pasaje más directo relacionado con la transformación de un cristiano es Romanos 12, versículos 1 y versículos 2. La palabra de Dios dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este pasaje ya podemos decir con claridad que Dios quiere que todos los cristianos seamos transformados, que todos los cristianos podemos ser transformados, que todos los cristianos somos invitados a cooperar con el Señor en este proceso de transformación, y que este proceso de transformación personal afectará nuestra vida, la vida de quienes nos rodean, la iglesia de la cual somos parte y el reino de Dios. Ser cristianos transformados nos va a ayudar a ordenar nuestra vida en una perspectiva correcta hacia Dios en primer lugar, hacia los demás, los que nos rodean, hacia el reino de Dios, hacia nuestra iglesia y hacia el propósito que Dios tiene para nosotros y para la iglesia en la cual servimos. En este seminario queremos compartirte 3 temas centrales: cómo transformar tu vida, cómo transformar tu iglesia, y también hacerte una invitación personal para pastores e iglesias relacionadas con este tema. Algunas preguntas que vamos a responder en este seminario: ¿por qué todo cristiano debe sentir el deseo de transformarse? ¿Qué tipo de transformación debe efectuar todo cristiano?
¿Cómo podemos lograr una transformación saludable? ¿Cómo puede esta transformación cambiar el propósito de nuestra vida? ¿Y cómo puede esta transformación cambiar el propósito de nuestra iglesia? Vamos entonces a la parte número 1 de este seminario, que es cómo transformar tu vida. Y repasamos el pasaje base bíblico para este seminario. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos aquí 4 verbos que son instrucciones prácticas directas para nuestra transformación. En primer lugar, no se conformen a este mundo. En segundo lugar, transfórmense. En tercer lugar, renueven su mente. En cuarto lugar, comprueben cuál es la voluntad de Dios. Vamos entonces a la primera de las instrucciones que el apóstol Pablo y la palabra de Dios nos dan. No se conformen a este mundo. ¿Qué está diciendo aquí? A través de distintas versiones la palabra de Dios. No tomen la forma de este mundo, no adopten las costumbres de este mundo, no se adapten a las formas de este mundo, no se amolden a los criterios de este mundo, no vivan según el modelo de este mundo, ya no vivan como vive todo el mundo. Nuestra mente recibe una avalancha constante de información sobre cómo debemos pensar, sentir y actuar. Y la única forma de no amoldarnos y de seguir esta instrucción es, en primer lugar, examinar cuidadosamente cada información y cada cosa que llega a nuestra mente. En segundo lugar, discernir en oración cuál es la fuente de esa información. Y en tercer lugar, resistir aquello que no viene de la palabra de Dios. Si usted dice, yo no quiero conformarme a este mundo, quiero ser transformado, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces aparece la segunda instrucción del apóstol Pablo, que dice, transfórmense. ¿Por qué transformarnos? Porque si no nos transformamos, nos vamos a amoldar a este mundo. El apóstol Pablo está diciendo 2 cosas. No haga esto, no se adapte a este mundo, haga esto, transfórmese. La transformación es la respuesta a no amoldarnos a este mundo. Si no nos transformamos, vamos a terminar amoldados a este mundo. Transformación no es mejorar, transformación no es progresar. Transformación, metamorfosis, significa cambio de algo que se convierte en algo totalmente distinto. Y aquí descubrimos el proceso creado por Dios de la metamorfosis y que se produce en 4 etapas a través de las cuales Dios desarrolla la transformación de una larva en una hermosa mariposa. Aquí tenemos las 4 etapas de la metamorfosis: los huevos, la oruga o la larva, la pulpa o la crisálida y la mariposa adulta. Queremos ver cómo estas etapas se relacionan con la metamorfosis o la transformación que Dios quiere desarrollar en nuestra vida. En la primera etapa, el huevo se arrastra, no es capaz de volar. Al nacer, la larva ya tiene alimento, puede comer tanto del huevo del que nace como de la planta en la que ha nacido. Es una clara etapa de alimentación básica en nuestra vida para poder crecer. Lo dice la palabra de Dios cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella ustedes puedan crecer. Esta es también la primera etapa de una transformación en la vida
de un cristiano. La segunda etapa, oruga o larva, aquí es muy pequeña, solo busca alimentarse para poder evolucionar, come todo aquello que sea material vegetal que se encuentra en su camino, pero gracias a ello, para poder crecer, empieza a realizar una serie de mudas de piel, generalmente entre 4 y 5, las cuales le sirven para poder crecer en tamaño de forma más rápida. Tras unas semanas creciendo, esta oruga busca un sitio tranquilo y sin peligros, y ahí teje su capullo para poder pasar a la siguiente etapa. La Biblia lo dice también de esta manera: somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nuestra vida también va mudando, va quitando determinadas pieles y va incorporando otras que nos van llevando paso a paso a acercarnos a ser transformados en la imagen de Cristo por el Espíritu del Señor. Vamos a ampliar esta idea más adelante. Tercer paso, tercera etapa de la metamorfosis, crisálida. El animal entra en un periodo de inactividad, tejiendo una especie de capa protectora a su alrededor, la cual le impide moverse y alimentarse, pero le ayuda a evolucionar hasta que se convierte en una mariposa adulta. El animal se va transformando y van apareciendo las principales características de la mariposa hasta que ésta rompe el capullo y sale al exterior. Dice la palabra de Dios: deténganse y quédense quietos y verán la victoria que el Señor les depara. Encontramos aquí de nuevo una idea clara de quietud frente a lo que Dios está haciendo en nuestra vida y de confianza en el proceso que Dios está desarrollando en nosotros hasta poder romper el capullo y salir al exterior a cumplir aquel propósito para el cual Dios nos hace pasar por este proceso. Y la cuarta etapa, mariposa. Aquí ya puede volar, puede reproducirse, puede multiplicarse, ya tiene su cuerpo característico de mariposa. Al salir el animal es débil, tarda en acostumbrarse al exterior y a poder volar, pero está en la capacidad de hacerlo. A partir de este momento la función es reproductora, busca una pareja con la cual aparearse, poder crear otro huevo y entonces cumplir su propósito en esta tierra y continuar el ciclo creativo que Dios le ha asignado a ella. La palabra de Dios lo dice de esta manera: cuando soy débil, entonces soy fuerte. La debilidad aparente de la mariposa se transforma en la capacidad de cumplir aquello para lo cual Dios la ha creado. Una oruga no se pone un disfraz de mariposa, tampoco se esfuerza en actuar como mariposa. Mientras se alimente, la oruga está confiando en el proceso de transformación que Dios ha creado para ella, para que estos nutrientes sean asimilados en su cuerpo y hagan que se desarrolle la transformación. De esta forma, la oruga experimenta metamorfosis y se convierte en una mariposa. ¿Cuál es el alimento que necesitamos para esta transformación? Vemos en estas etapas que la alimentación es clave para que esta transformación se produzca en la mariposa y también es clave para que se produzca en un cristiano. Para que nosotros seamos transformados necesitamos ser alimentados de los nutrientes correctos, no por comida chatarra, barata o que nos gusta mucho pero que daña nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. La comida adecuada para nosotros, para nuestra transformación, es Cristo.
Cristo y su pensar, Cristo y su sentir, Cristo y su actuar, Cristo y sus mandatos, Cristo y sus palabras, Cristo y la iglesia que Él edifica, Cristo y sus propósitos, Cristo y su misión, fundamentalmente Cristo y su presencia, porque de ella proceden todas las otras cosas. Dos caminos para la transformación: la cosmética o la transformación espiritual real. Por ejemplo, una mujer que se ve pálida puede tratar de mejorar su apariencia poniendo maquillaje, y aunque pareciera esto que la muestra más saludable, el cambio solo es externo, cosmético, no hay un cambio real. Pero si esta mujer, en cambio, comiera comida saludable y nutritiva, ocurriría un cambio notable en su piel y en su cuerpo y duradero. Su complexión mejoraría, su cuerpo sería fortalecido y finalmente su apariencia saludable no sería el resultado de algo que hizo externamente, sino de un cambio desde adentro, como resultado de un proceso profundo, saludable e interno. El proceso de transformación es una obra de Dios en nuestra vida, de la cual somos responsables de hacer nuestra parte. El verbo transfórmense tiene varias características en este pasaje. En primer lugar, está en tiempo presente, lo que indica un proceso continuo. El verbo está en voz pasiva, lo que indica que esta es una obra de Dios en nosotros. Pero también está en estado de ánimo imperativo, lo que indica que no somos pasivos en este proceso. Somos responsables de practicar estas instrucciones y entrenarnos para ser transformados. Dice Pablo a Timoteo, tratando de llevarlo a su transformación espiritual: entrénate para la sumisión a Dios. Puedes decir en este momento: quiero transformarme. ¿Cuál es el camino? El camino para la transformación es la renovación de nuestro entendimiento. ¿Quieres renovarte? ¿Quieres transformarte? Renueva tu mente. La mente es un campo de batalla. ¿Por qué nuestra forma de pensar necesita un cambio tan radical como lo es una metamorfosis? Porque la palabra de Dios dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es esa persona. El medio de transformación es la renovación de nuestra mente. Actuamos como pensamos, todo comienza en la mente. Entonces, la clave para transformarnos es cambiar nuestra forma de pensar. Como piensas, determina cómo vives. Nuestros pensamientos son las semillas de nuestra conducta. Por lo tanto, ahí es donde Dios deberá trabajar para que podamos realmente vivir una transformación. El proceso de transformación está directamente relacionado con el cambio de pensamiento. Y las tres fuentes principales para cambiar tu forma de pensar son, en primer lugar, la palabra de Dios. Debes llegar a conocer a Dios tal como se ha revelado en su palabra. Satanás siempre está tratando de distorsionar nuestra visión de Dios y alejarnos de lo que Dios dice en su palabra. Nos distrae, nos hace postergar lo que Dios manda en su palabra claramente. Es su única forma de mantenernos alejados de poder transformarnos y hacer la voluntad de Dios. La segunda fuente para renovar nuestra mente es la oración. Oramos por medio de la mente y ésta se renueva al intercambiar pensamientos con Dios por medio de nuestro espíritu. Pero también, finalmente, la tercera fuente que Dios nos da para renovar nuestra mente son las personas que Dios coloca delante nuestro para que las usemos en nuestra transformación.
Dios siempre coloca personas a nuestro lado y modelos para que sepamos cómo crecer. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios colocó a las personas adecuadas al lado de cada persona que Él quería transformar para que cumpliera su propósito. Moisés y Aarón, Moisés y Josué, David y Jonatán, Pablo y Ananías, Pablo y Timoteo, son ejemplos de cómo Dios coloca personas a nuestro lado para ayudarnos en nuestra transformación.